Bueno, el día de hoy vamos a tener el módulo, son los módulos, creo que son 9 y 10, a cargo del doctor Gustenberg Guerrero, o de Gustenberg Guerrero, referente para la política pública LGBT de la Secretaría Distrital de Gobierno. Entonces ya con él tuvimos la oportunidad de tener la primera sesión de Paideia. En el día de hoy vamos a tener dos módulos: Estado de Derechos de las Personas LGBT en Colombia y política pública. ¿Cómo fue todo el proceso de construcción de la política pública LGBT en la ciudad de Bogotá? Entonces, veremos. Gustenberg. Entonces, las dejamos y los dejamos en compañía de Gustenberg y les deseamos una feliz tarde. Buenas tardes a todas y a todos. Qué pena la tardanza, pero esta ciudad es un caos. Por favor, las personas que faltan por inscribirse en la lista lo hacen. Aquí va una lista circulando. No me escriban por la parte de atrás, ¿listo? Porque si nos escriben por la parte de atrás nos es muy difícil validar la información. Yo creo que ya todas y todos me conocen, ¿cierto? Están en la primera vez. Bueno, entonces creo que no va a haber presentación, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Cómo han estado? Bueno. La idea es que hoy vamos a trabajar tres temas. Uno, vamos a trabajar historia de los sectores sociales LGBT, pero partiendo un poco un debate de sobre lo siguiente: ¿por qué hablamos de sectores sociales LGBT y por qué no hablamos de movimientos sociales LGBT? Esa es una postura, ese es un debate que yo tengo frente a por qué es sector y por qué no es un movimiento. Vamos a hacer como un poco de historia, vamos a trabajar eso, vamos a trabajar dos corrientes muy importantes. Toda esa corriente liberal de los derechos, y que hoy, ¿por qué decimos que queremos adoptar, que queremos tener un matrimonio, que queremos tener los mismos derechos que el resto de la gente? Entonces, en donde de una u otra manera se ha gestado esa concepción liberal de los derechos de las personas, sectores sociales LGBT. Y dos, vamos a trabajar la otra corriente, que es un poco una corriente muy marxista, que es la corriente que se gesta en todo el proceso del mayo del 68 en Francia, y lo que plantea es: la lucha no es que yo tenga los mismos derechos del resto de la gente, sino que es que se necesitan hacer unas transformaciones en las estructuras sociales, porque es ahí en donde se ha edificado la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la bifobia y todas estas fobias contra las personas de los sectores sociales LGBT, y que terminan generando procesos de exclusión y de invisibilización social. Eso es lo primero que vamos a trabajar, un poco sobre historia de los sectores sociales LGBT. Dos, vamos a trabajar política pública, vamos a trabajar un poco sobre la política pública para la garantía plena de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas, y sobre otras identidades de género y orientaciones sexuales en el distrito. Y por último vamos a trabajar el tema de derechos humanos, pero creo que primero trabajamos derechos humanos y después trabajamos el tema de política pública. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, pero veo caras nuevas. ¿Sí? ¿O son ideas mías? Algunos, porque alguna gente se incorporó en la segunda sesión. O sea que me toca hacer la presentación. Parece. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Tú o quién más me puede presentar? ¿No? O tú me pueden presentar delante de sus compañeros, mis amigas trans. Preséntenme. Él se llama Gustenberg Guerrero, o ella, es queer y nos va a dar una conferencia sobre derechos humanos. Está bonita. Listo, esta conferencia yo la preparé en un conversatorio que me invitaron las FEN en Barranquilla, y la quiero socializar un poco acá con ustedes. Bueno, trabajo en la Secretaría Distrital de Gobierno, en la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia. Soy la persona encargada de la política pública para lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en la Secretaría Distrital de Gobierno, y desde ahí dinamizo todo el componente de seguridad, convivencia, acceso a la justicia y derechos humanos de las personas LGBT.
Igualmente ya terminé de formular la política pública LGBT del Valle del Cauca y estoy asesorando el gobierno nacional desde el ministerio y desde vicepresidencia para la formulación de la política pública nacional LGBT. Entonces esos son como los pequeños cargos que tengo. Y no, nada, pues la idea es que trabajemos un poco ahora historia de los sectores sociales LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas, travestis, transformistas, transexuales e intersexuales. Yo creo que para poder hablar un poco de la historia de los sectores sociales LGBT, quería llevarlas de una u otra manera a compartir con ustedes algunas reflexiones frente a algunos debates que tenemos, si es un sector social o si realmente es un movimiento social LGBTI. Y lo que pasa es que los movimientos sociales no se pueden mirar desde la misma epistema occidental de 1970, en donde había una explosión de movimientos sociales, de los movimientos sociales de mujeres, de los movimientos afro, de diferentes movimientos que de una u otra manera se estaban posicionando en el escenario social y estaban de una u otra manera visibilizando unas nuevas subjetividades, posicionando unos temas, posicionando unas necesidades, posicionando unas nuevas voces que de una u otra manera podríamos decir el movimiento obrero o el movimiento de trabajadoras y de trabajadores no, de una u otra manera no recogía unas nuevas voces. Entonces, o sea, para poder hacer un poco del análisis actual hoy de los sectores sociales LGBT, la invitación es para que renunciemos un poco a esa concepción o a ese concepto o a esa noción que teníamos de movimiento social y que muchas veces esa idea de movimiento social responde mucho más a la década de los 70, en donde habían expresiones, en donde habían agremiaciones, unas particularidades, podríamos decir, totalmente diferentes de las de hoy. Entonces es un poco como eso, y que de una u otra manera hablamos de sectores sociales, es porque existe una alianza estratégica entre diferentes sectores. No es lo mismo unas lesbianas, no es lo mismo los sectores de lesbianas, de personas bisexuales, de hombres gays, de mujeres trans y de hombres trans. Por eso nosotras hablamos mínimamente que existen por lo menos 7 sectores sociales, por lo menos 7 sectores sociales dentro, podríamos decir, dentro de esa gran sigla de orientaciones sexuales e identidades de géneros. Un ejemplo, las lesbianas, los hombres gays, las mujeres bisexuales, los hombres bisexuales, las mujeres transgeneristas, los hombres transgeneristas y las personas intersexuales. O sea, cada uno de esos sectores tiene una dinámica muy diferente. No es lo mismo asumirse una mujer bisexual a que sea un hombre bisexual. No es lo mismo una mujer trans a un hombre trans. Las particularidades, las dinámicas son diferentes. Obviamente que compartimos unos mínimos frente al tema de la discriminación, de la exclusión, nos discriminan por nuestra identidad de género no heteronormativa, no hegemónica, no convencional, pero también nos discriminan, nos vulneran, nos invisibilizan por tener una orientación sexual que no responde a la norma heteronormativa. Entonces, en ese sentido, de una u otra manera, podemos decir que existe una alianza, pero también que era un poco como la mirada que hacíamos en la primera sesión, y era, o sea, no es solamente, no todas las lesbianas son iguales, no todas las mujeres lesbianas son iguales, obviamente porque todas van a estar incrustadas o van a estar ubicadas dependiendo también de algunos sistemas de algunos sistemas de opresión o para algunos sistemas de privilegio. Un ejemplo, no es lo mismo ser una lesbiana negra a ser una lesbiana también en situación de discapacidad, una lesbiana víctima de desplazamiento forzado, una lesbiana que le toca ejercer la prostitución precisamente porque necesita mantener a su familia. Entonces, ¿cómo podemos ver la clase atraviesa de una u otra manera o va condicionando los roles, las funciones, las responsabilidades, el lugar que está ocupando en una sociedad? Pero también cómo el sistema de raza, racialización, racismo, también de una u otra manera es otro sistema de opresión que la va condicionando, que la va determinando, pero como un ejemplo, cómo existe otro sistema de opresión que es el sistema etario, dependiendo también de la edad o del ciclo vital en que se encuentra, también va a cumplir unas funciones, unos roles, pero también cómo va a vivir unas discriminaciones, cómo va a vivir unas opresiones dependiendo de cómo esos sistemas de opresión les atraviesan su cuerpo de una u otra manera.
Lo otro puede ser es que también no es lo mismo ser una lesbiana o ser un homosexual o ser una persona bisexual que viva en la costa caribe colombiana o que haya nacido en Palenque San Basilio o que haya nacido en un cabildo indígena o que haya nacido en una cron romaní desde el pueblo gitano. Entonces también del lugar, el territorio, la relación con el territorio y de una u otra manera la construcción de las cosmovisiones y de las culturas también van a determinar de una u otra manera cómo se vive en la orientación sexual. Entonces, nosotras y nosotros decimos, es que es muy complicado hablar de movimiento social, primero porque no existe una sola agenda. No existe una agenda de los sectores sociales LGBTI como una sola agenda. Porque de una u otra manera cada sector va posicionando unos temas. No existe unas instancias propias de participación en donde se estén pensando puntos claves de agendas y que de una u otra manera se puedan posicionar en el marco de la incidencia política y social que hagan con los gobiernos locales o con el Estado o con la ciudadanía en general o al interior de los mismos sectores sociales LGBTI. Entonces, por eso de una u otra manera creemos que más que hablar de movimiento social hay que hablar de una serie de sectores sociales y que de una u otra manera no existe una sola agenda, sino existen múltiples tipos de agendas dependiendo también de las dinámicas. Un ejemplo, hay grupos como en Bogotá, como de los neo-queer rockers, que ellos están posicionando unos temas mucho más específicos, están visibilizando, denunciando, si se podría decir, unos temas que de una u otra manera son mucho más concernientes a sus particularidades y a sus dinámicas. No es la misma agenda que está posicionando las mujeres lesbianas, las madres que son mujeres lesbianas, o no es la misma agenda que está posicionando padres, madres y familiares de personas lesbianas, o no es la misma agenda que está posicionando la corporación FEM. De una u otra manera están posicionando unos puntos que van a responder a sus necesidades y a sus particularidades mucho más cercanas. Hay unos temas muy interesantes en donde se están pensando puntos de movilización social. Pero lo curioso es que no son puntos que de una u otra manera lo está posicionando los sectores sociales, porque una crítica que hacen los sectores sociales, lo digo abiertamente, sino es hasta que cierto punto el Estado le está colocando la agenda de movilización a los sectores sociales para que se puedan movilizar. Hoy estamos hablando de una u otra manera de una política pública nacional, es porque el Ministerio del Interior dijo hay que formular una política pública nacional. Las últimas sentencias que sacó la Corte Constitucional frente al caso de Valeria, que no la dejaron entrar en dos momentos, en dos circunstancias. En el Hotel Tequendama había una fiesta, no la dejaron entrar por ser mujer transgenerista. Este caso pasó a revisión de la Corte Constitucional hace 2 semanas aproximadamente. La Corte Constitucional dio la orden a que el Estado colombiano, el Ministerio del Interior y las instituciones del Ministerio del Interior adelantaran acciones en clave de política pública para garantizar derechos. En última instancia, ¿quién es el que está posicionando esos temas? Es el Estado. Lo que pasa es que también necesitamos unos sectores sociales mucho más fuertes, mucho más consolidados, pero eso también responde un poco como a las mismas dinámicas. Entonces, en ese sentido es un poco, quiero compartir un poco la discusión que tengo con algunas y algunos en algunos escenarios, y es que no podemos hablar de movimiento social LGBTI, sino de sectores sociales LGBTI, para poder un poco comprender y entender esa historia. Y nos vamos a dar cuenta de la siguiente manera, y es que no es la misma historia, de los procesos organizativos de las mujeres lesbianas a de los hombres gays, a de las mujeres transgeneristas que han sido históricamente invisibilizadas durante todo ese proceso. Siempre ha habido una mirada machista, siempre ha habido una mirada de invisibilizar a la otra, especialmente a la que se construye desde lo femenino, dentro también de los sectores sociales LGBTI. Y es que hasta cierto punto también se está reproduciendo esa misoginia que también hace parte de la cultura patriarcal en la que estamos. Misoginia, rechazo, odio a las mujeres, invisibilización a las mujeres. Entonces, ¿cómo de una u otra manera, en el marco de estos debates, y que me gustaría también compartir con ustedes más adelante, porque he podido conocer la política pública de Cali, la de Medellín, la del Valle del Cauca, la nacional y la de Bogotá, y es que estos debates han permeado hasta cierto punto los procesos de construcción de políticas públicas, pero ese debate lleva a que muchas veces están invisibilizando a las sujetas y a los sujetos políticos. Un ejemplo, la política pública de Cali está diciendo, no, la política pública de Cali es una política pública para personas en contextos de diversidad sexual y de género.
la pregunta es, ¿dónde están las lesbianas ahí visibilizándose? ¿Dónde están las personas transgeneristas ahí visibilizándose? ¿Dónde están las personas bisexuales, los hombres gays? Entonces, como de una u otra manera hay unos discursos que terminan desdibujando o ocultando o invisibilizando a estas sujetas y sujetos políticos. Entonces eso también ha permeado fuertemente un poco la misma dinámica de los procesos organizativos. No sé si tienen preguntas, si tienen dudas, si a veces piensan que estoy hablando muy enredado, estoy muy complicado, si está claro, si no, ustedes digan. ¿Sí? Ya me dice, cálmate, y yo me calmo y retomo nuevamente, ¿vale? Le doy reversa. Entonces es un poco como para explicar como ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, para hablar un poco de la última etapa, podríamos decir, de la última etapa de los procesos de organización de los sectores sociales LGBT, hay que remitirnos a dos hechos muy importantes o a dos hitos muy importantes en la historia. Pero hay que decir obviamente que no necesariamente las lesbianas y gays existen desde este momento. Estamos hablando de lesbianas y gays como en el proceso de organización para la visibilización de sus agendas. Obviamente hemos revisado, yo les recomiendo que se lean los 3 tomos si pueden de Historias de la Sexualidad de Foucault, en donde hacen como un recorrido un poco de cómo vivía cuál era la mirada un poco de la homosexualidad o de las personas homosexuales en la Grecia antigua y en la Roma. Y lo que se evidencia es que también se tiene que ir quitando esa idea de que es que en Grecia, en la Grecia antigua se aceptaban a los homosexuales. No, el tema no era que se aceptaban a los homosexuales, sino que ese no era un tema de preocupación o de reflexión precisamente en la Grecia antigua. O sea, no se cuestiona, primero no existía ese concepto como tal. Segundo, lo que se hablaba es compartir el sentimiento, el cariño con muchachos, y eso también tiene otras implicaciones. Obviamente que también, ustedes saben que en la Edad Media, en todo este proceso de oscurantismo, también fueron perseguidos, fueron muchos llevados a la hoguera, y todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo se escribe Foucault? ¿Ah? ¿Cómo se escribe Foucault? F-O-U-C-L. Ese es el tercer tomo. Entonces, ¿qué les podría decir? Entonces, siempre han existido, pero aquí vamos a hablar un poco sobre los procesos organizativos, lo que ha implicado la organización, las personas sectores sociales LGBT, mirándose, reencontrándose y posicionándose en unos temas. Entonces, para ello, hay que mirarla en 2 momentos. Uno, hay que mirarla, un hito muy importante que era lo que había surgido en Francia, esas revueltas que se habían surgido en Francia en mayo de 1968, del mayo del 68 en Francia, donde se gestan muchos movimientos sociales, en donde se generan unas preocupaciones por parte de ciudadanas y ciudadanos, y cómo de una u otra manera empiezan a posicionar temas muy interesantes, no solamente las estudiantes y los estudiantes, las trabajadoras y los trabajadores, sino que también al interior de estos procesos de movilización social en Francia también se empiezan a reencontrarse algunas experiencias, también se empiezan a reencontrarse un poco algunas subjetividades. Y entonces lo que fue en todo este proceso del mayo del 68 se constituye a nivel mundial puntualmente por una corriente marxista trotskista, y se empieza a constituirse lo que fue los movimientos de liberación homosexual a nivel mundial. Y que eran de una u otra manera lo que planteaban los movimientos de liberación homosexual. Y lo que planteaban eran que la opresión de la cual ellas y ellos eran víctimas no respondían solamente a una lógica del Estado, sino que eso estaba de una u otra manera permeado dentro de cómo se han edificado las estructuras sociales, de cómo de una u otra manera se han edificado las instituciones. E inclusive ellas y ellos planteaban desde el movimiento de liberación homosexual, empezaban a cuestionar fuertemente toda una norma sexual establecida, y que de una u otra manera la reproducía el mismo sistema capitalista a partir de las instituciones que reproducían ese sistema capitalista. Entonces cuestionaban fuertemente cómo la iglesia reproduce esa norma, cómo la escuela reproduce esa norma, cómo la familia reproduce esa norma, cómo hay aparatos de poder que reproducen esa norma, cómo existen dispositivos de poder que reproducen esa norma, y que para ellas y ellos era muy importante generar una transformación en la estructura social.
Y lo más importante, que la lucha por la liberación de la sexualidad, que eran los planteamientos centrales, la liberación de la sexualidad, tenía que articularse a otros movimientos sociales, a otros sectores sociales, a los sectores que de una u otra manera hacían parte de la lucha de clase de esos sectores sociales. Entonces se plantea todo el tema del movimiento de liberación homosexual. Obviamente en Colombia también podemos decir que se gestan brotes del movimiento de liberación homosexual en Colombia a partir de toda esa experiencia y todo el trabajo que posicionó León Zuleta, que fue el fundador del movimiento de liberación homosexual en Colombia, en Medellín, desde las universidades. Entonces todo ese movimiento de liberación homosexual a nivel mundial permea fuertemente en Colombia, desde la academia, desde las universidades, desde Medellín, desde Bogotá, pero también como de una u otra manera todas estas reflexiones también vienen permeados de los partidos de izquierdas tradicionales en Colombia. Entonces muchas de las personas que estaban liderando todo el proceso, todas estas reflexiones de la liberación de la sexualidad en Colombia estaban vinculados a una militancia con partidos de izquierda. Entonces empezaban a posicionar esos debates en escenarios sindicales, en universidades, en diferentes espacios que de una u otra manera tenían presencia o incidencia estos partidos de izquierda. Entonces León Zuleta fue el fundador del movimiento de liberación homosexual en Colombia, y ahora hablaríamos un poco más sobre él. Podríamos decir en 1970, en la década de los 70, con León Zuleta se empieza a posicionar fuertemente toda la propuesta de movimiento de liberación homosexual en Colombia. Otro elemento muy importante que de una u otra manera reflexionaban cuestionaban la heteronormatividad. Obviamente no el concepto de lo heteronormativo aparecía ahí, sino de una u otra manera cómo reflexionaban que esa norma sexual planteaba lo siguiente: era un hombre tiene que estar con una mujer, el hombre y la mujer tienen que reproducirse, el hombre y la mujer tienen que tener hijas e hijos para entregarlos a un sistema. Cómo de una u otra manera cuestionan esa familia nuclear, cómo cuestionan fuertemente las relaciones de poder que de una u otra manera se reproducen también al interior de ese modelo de familia. Entonces planteaban que si se proponen o se proponían otros tipos de familia, entonces aparecían aparatos de poder que buscaban normalizar y homogenizar los comportamientos de los seres humanos. Entonces, de una u otra manera, Foucault también lo dice, es que los aparatos de poder existen precisamente para normalizar a la gente, para homogenizar a la gente, que cualquier posibilidad de transgresión o de subversión de esa norma establecida, necesito buscar formas de traerte a la norma porque te estás desviando. Entonces, para eso están los aparatos de poder. Un ejemplo, cuando vamos a la iglesia, el padre le dice: yo te doy la hostia a ti siempre y cuando tú estés casada con esta persona. Si estás en concubinato no puedo darte la hostia. Esa es una manera de normalización. Una manera de normalización es no darte la hostia porque vives en unión libre. Esa es una manera de normalización. Una manera de normalización es infundir una culpa. Es que si yo en el proceso de confesión le digo al cura: es que yo me acosté con mi vecino, entonces eso es un pecado, eso es malo, y rézate unos 300 credos, 300 padres nuestros. O sea, esos son procesos de normalización, esos son procesos de homogenización, y esos son controles que hacen. Un ejemplo, llevamos a nuestra hija y a nuestro hijo al colegio, y cuando llevamos a nuestro hijo y le estamos dejando crecer el cabello porque lo tiene liso, porque lo tiene bonito, siempre van a haber unas presiones sociales al interior de la escuela para cortarle el cabello. Esos son procesos de normalización. Entonces, como de una u otra manera las instituciones también funcionan como aparatos de poder. Un ejemplo, cuando el niño quiere colocarse una falda y la casa no lo deja, entonces o hay que pegarle, o hay que maltratarle, o hay que castigarle. Llega un momento en que la educación termina siendo un proceso de normalización. Tú educas en función de un modelo que tú tienes, tú formas en función de un modelo que tienes. Un ejemplo, y normalmente ¿cuál es ese modelo que tú tienes? El modelo que te ha brindado tu familia. Busca continuar con una tradición, busca continuar precisamente con una tradición. Entonces siempre el modelo que de una u otra manera construyen las familias se va a convertir en el parámetro para medirte a ti. O sea, dependiendo, o sea, va a tener un metro, o sea, dependiendo de tus características y de tus comportamientos, tienen que estar totalmente armonizados precisamente con ese modelo.
y si no, entonces empezamos a aparecer todas esas formas de normalización, aparece la violencia, también es una forma de homogenización, los maltratos, los gritos, las miradas, todo hace parte de esos procesos de normalización. Y ellas y ellos cuestionaban fuertemente eso, cuestionaban que el tema no era un tema de derechos, cuestionaban era que cómo de una u otra manera eso está permeado fuertemente en la cultura, cómo está arraigado fuertemente en la cultura, cómo está arraigado esas relaciones de dominación, de sumisión, de poder, de heteronormatividad en el pensamiento de la gente, y que hacia allá había que combatir. Pero para combatir allá había que combatir también las instituciones que estaban reproduciendo ese pensamiento generalizado. Entonces, eso era un poco frente a la revuelta del mayo 68. Y por eso mucha de la gente que estamos vinculados a los sectores sociales LGBT o a la lucha de los sectores sociales LGBT, pero hoy que estamos vinculados a unas luchas que van mucho más allá como de las siglas, que es la lucha de lo queer, la lucha de lo anarcosexual, la lucha de proponer nuevas corporeidades, de proponer nuevos cuerpos, de proponer nuevas formas de relacionamiento, de nuevas formas de seres humanos mucho más allá de la categorización y de la enunciación. Nos fundamentamos un poco o venimos un poco desde esta corriente de la línea del mayo del 68. Eso frente al tema del mayo del 68 es un análisis muy marxista, obviamente porque o sea, el pensamiento que gestó todo ese proceso fue marxista. Y lo otro es el otro momento importante que es fundamental que tengamos en cuenta, fueron todas esas revueltas que también se dieron no en Europa, no en Francia, sino en Estados Unidos y en Nueva York. Y fueron las revueltas que se dieron, creo que escribí mal, Stonewall Inn en 1969, el 28 de junio de 1969. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasa que había un bar que se llamaba Stonewall Inn. Ahí iban normalmente hombres gays, iban mujeres transgeneristas a este bar. Las personas que asistían a este bar estaban sufriendo una constante, una sistemática y un histórico hostigamiento por parte de la fuerza pública, por parte de la policía. Constantemente entraban a este bar, maltrataban a la gente, habían detenciones arbitrarias, habían agresiones físicas, había vulneración de derechos, y llegó un momento en que esta gente se mamó. La gente que asistía, que iba a este bar, se mamó, se cansó. Y entonces llegó un momento en que entró la policía, como siempre entraban, prendieron las luces, la gente se echa hacia las paredes, se orilla hacia las paredes, y cuando entra la policía, que era el medio, y empiezan a tirarles monedas. Una forma también de resistencia, una forma de protesta, una forma de rechazo. Y entonces la policía se enfrentó a ellas y ellos se enfrentaron. Estas revueltas duraron 3 días. Lo interesante de estas revueltas y de este enfrentamiento fue que no solamente participó personas transgeneristas, mujeres transgeneristas y hombres gays, sino que también se vinculó vecinas y vecinos del barrio. Y a partir del 28 de junio es que se institucionalizó a nivel mundial el Día Internacional del Orgullo Gay, el 28 de junio de 1969. Y por eso es que a nivel mundial se movilizan, se hacen marchas, todo el tema del Gay Parade, todo el tema aquí en Bogotá no le llamamos, ya llevamos casi que 7 años aproximadamente, si no me equivoco, 7 años en donde ya no llamamos marcha del orgullo gay, sino marcha de la ciudadanía plena de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, porque vamos mucho más allá del tema de lo gay. Y desde ahí precisamente que se gesta también todo el tema de la cultura gay, todo el tema del consumo gay, todo el tema de la lógica gay, todo el tema del lenguaje gay, de la forma de vestirse gay. O sea, desde ahí empieza a gestarse de una u otra manera esa cultura gay. Entonces podemos decir que ahí esos dos momentos importantes, yo no sé si están de pronto dormidas, si están cansadas, si voy bien, ¿sí? Bueno, ¿sí? Bueno, entonces esos dos momentos son muy importantes, porque de una u otra manera lo que plantea Stonewall Inn es, hombre, yo quiero tener los mismos derechos que tiene el resto de la gente. Yo quiero acceder a la educación, yo quiero acceder a los servicios en salud, yo quiero acceder a una vivienda. Si se dan cuenta, mientras que los del mayo del 68 plantean que hay que generar una transformación en las estructuras sociales, estos dicen yo quiero tener los mismos derechos que el resto de la gente. Y aquí es donde se plantea la mirada liberal de los derechos. Esa es una mirada liberal de los derechos. Y la mirada liberal de los derechos es que yo tengo que tener los mismos derechos que el resto de la gente para ser socialmente aceptado.
Entonces, un ejemplo, una crítica que tenemos al interior de los sectores sociales, y es, ¿por qué entonces estamos posicionando el tema del matrimonio? ¿A quién le conviene el tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo? El tema de la adopción, el tema de los patrimonios. Es decir, de una u otra manera yo estoy exigiendo esos derechos para yo tener ese derecho para poderme equiparar al resto de la sociedad y para que la gente no me vulnere. Pero resulta que quienes exigen esos derechos de una u otra manera tienen los privilegios de clase. O sea, si yo no tengo ni una casa, si yo no tengo ningún carro y me voy a casar con este señor, ¿a mí de qué me sirve el tema de los patrimonios? Obviamente que sí es importante en el marco de un Estado social de derechos, que hay que avanzar en el reconocimiento de derechos, pero el punto de vista ideológico, no tanto el punto de vista político, sino más allá del punto de vista ideológico, uno se pone a pensar el tema de patrimonios, el tema de matrimonios, el tema de adopción, ¿cierto? Entonces son cosas que de una u otra manera uno nos pone a pensar, porque uno dice, bueno, listo, en Colombia se aprobó el matrimonio, ya el Congreso ya dijo, listo, aprobamos, dependiendo, a partir de la orientación que dio la Corte Constitucional en la sentencia, listo, bueno, se aprobó el matrimonio, se aprueba la adopción, y la gente ¿qué va a exigir? ¿Qué otros temas va a exigir? ¿Qué otros temas va a posicionar? Pero también es importante tener en cuenta que hay algunos temas que lo posicionan a algunos sectores sociales LGBTI, no todos los sectores sociales. No todos los sectores sociales. ¿Será que a las mujeres transgeneristas les interesa hoy el tema del matrimonio? Cuando realmente ellas están muriendo precisamente porque se están haciendo transformaciones corporales inadecuadas, no están utilizando los servicios de salud de una u otra manera no están adecuados para brindarle un servicio pleno y digno a ellas. ¿Será que de pronto a ellas sí les conviene el tema o les interesa el tema de la adopción? Hay que mirar entonces cuáles son los puntos que de una u otra manera se están posicionando en una agenda política, y si la pregunta ¿es posible hablar de movimiento social LGBTI? No. Hay que hablar de sectores sociales LGBTI porque se posicionan unos tipos de agenda. ¿Serán que las organizaciones que de una u otra manera se están posicionando esos temas también están posicionando el tema de las personas intersexuales? ¿Están posicionando el tema de los chicos trans? Están posicionando el tema de la hormoterapia, lo que implica todo eso, todo el tema de la transformación corporales, que les toca de una u otra manera comprar medicamentos, hormonas en lugares ilegales porque necesitan transformar su cuerpo, porque no sienten que ese debe ser su cuerpo, porque no quieren que la sociedad lo vea de esa manera y necesitan de una u otra manera transitar. O sea, son elementos que yo quiero colocar sobre la discusión para generar un poco como el debate. Entonces, uno planteando el tema de la transformación de las estructuras sociales, hay que ir mucho más allá del tema de los derechos. O sea, el tema de la opresión no es una vaina de los derechos. El tema de la opresión está de una u otra manera arraigado en una cultura, en el pensamiento y la cultura. Y esto plantea no es que todas y todos tenemos que tener las mismas y los mismos derechos. No sé si de pronto quedó claro esos dos momentos, esos dos hitos, esos dos hechos. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Bueno, entonces aquí hablamos un poco sobre el tema de los movimientos de liberación homosexual, planteando el tema de la liberación sexual, planteando el tema de la emancipación humana, de la emancipación sexual, el de la emancipación social. Ellos decían de una u otra manera, miren, es que para podernos liberarnos de esta opresión que están haciendo sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros genitales, tenemos que liberarnos, pero para ello tenemos que tener una conciencia, para ello tenemos que tener reflexión, tenemos que de una u otra manera cuestionarnos cómo estamos reproduciendo esa norma, cuestionarnos cómo de una u otra manera estoy reproduciendo un deseo que no es mío, sino que me lo han impuesto. Que el deseo que yo tengo de que a mí me gusten los manes acuerpados no es porque yo realmente quiera, sino es porque siempre los veo en las películas pornográficas, o porque me voy a un bar y veo a alguien haciendo un strippers, porque veo, no sé, salgo a un gay parade y veo a los tipos hipermasculinizados, hipermusculosos, porque ese es el que me está vendiendo a mí de una u otra manera el sistema. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué cierto punto también el deseo es eso? ¿O hasta qué cierto punto yo soy un tipo gay y no me meto con una persona feminizada porque pienso que si está feminizada, entonces voy a tener una mirada peyorativa sobre las personas feminizadas? Y recuerden que la primera vez hacíamos una referencia de lo que implica la construcción de lo femenino dentro de una sociedad patriarcal. Hasta que cierto punto, siendo gay o construyéndome como gay, estoy siendo mucho más patriarcal, mucho más heteronormativo que los mismos heterosexuales. Obviamente que también planteaban que la lucha tenía que ser contra el patriarcado. El tema era que el patriarcado es un sistema político que de una u otra manera coloca
coloca en la pirámide jerárquica a los hombres, a los omnipotentes, a los machos cabríos, a los que tienen el privilegio. Entonces ellos de una u otra manera también planteaban eso, y que de una u otra manera, qué pena que utilice voy a quitarme esa muletilla, pero también plantea el tema del derrumbamiento del sistema heterosexual. No que uno sea heterosexual, no, el tema no es la orientación sexual, el tema es que la heterosexualidad se termine convirtiendo en una norma, en que nos obliguen a ser heterosexuales. Pero además que nos obliguen a ser heterosexuales, nos condicionan a ser heterosexuales, también nos impongan la lógica de la heterosexualidad obligatoria como un sistema opresor. Y son las relaciones de poder, las relaciones de sumisión, el papel del hombre, porque entre parejas de lesbianas, si hay una mucho más masculinizada, asume unos ciertos roles y la otra es un poco más feminizada, asume otros roles, hasta que a cierto punto también el sistema heterosexual está fuertemente permeado entre nosotras y nosotros. Lo otro, el tema de la articulación con la lucha de clase. Y era de una u otra manera, hay que ir mucho más allá de la reflexión de mi identidad. Hay que ir mucho más allá de la reflexión de que a mí me maltratan por ser lesbiana, por ser bisexual, o por ser trans, o por ser intersexual. Sino era que también había un tema de la lucha de clase, que había otros sistemas de opresión, que la clase también oprime, que si yo soy pobre yo no voy a tener las mismas condiciones que una persona que nació en una clase alta. Y ahí entonces plantea un poco, en ese momento planteaban solamente la articulación con la lucha de clase. Hoy estamos planteando, es importante articularnos a la lucha con otros sistemas, contra otros sistemas opresores. Obviamente cuestionaban fuertemente la norma sexual, y lo otro era que planteaban procesos emancipatorios anticapitalistas, porque también tenía un fuerte componente económico, porque consideraban que el capitalismo era un sistema que posicionaba, que cuestionaba, pero que también generaba unas desigualdades históricas entre seres humanos. Lo otro era el movimiento gay, todo ese movimiento gay, toda esa cultura gay que se plantea en los primeros momentos en Stonewall Inn, en el 28 de julio de 1969, y planteaban la igualdad de derechos, y es decir, que todas y todos tengamos los mismos derechos, que a mí la sociedad me reconozca. Miren, ¿qué es lo que pasa normalmente? Imagínense que yo necesito que la sociedad me reconozca por el grupo social en el que estoy, que me acepte como homosexual. Entonces siempre va a haber un modelo ideal de ser homosexual para ser socialmente aceptado. Entonces yo tengo que tener una pareja, yo tengo que trabajar, los dos tenemos que vivir juntos, tenemos que tener un capital cultural interesante, tenemos que viajar para que digan, esos manes sí son serios, esos sí son maricas serios. Y eso se ve. Entonces yo tengo unos maricas que son más serios. ¿Por qué no? Porque viven juntos, porque viajan, tienen el perrito, tú lo quieras, quieren todo ese tipo de cosas. Entonces, hasta que cierto punto, ese modelo es un modelo heteronormativo, y lo buscamos. Yo, ahora que estaba pensando escribir ahora en el Facebook, y yo decía que el tránsito es la somatización de la búsqueda. Yo estoy buscando algo, yo estoy con una constante búsqueda. Cómo quiero que me vean, cómo quiero que me reconozcan, cómo quiero que se me sientan. O sea, todo ese proceso de búsqueda se va a impregnar en mi cuerpo y se va a evidenciar en el tránsito. Se lo escribí en el Facebook. Bueno, entonces todo el tema de respeto a la dignidad humana, y el tema de respeto a la dignidad humana, ahí se desprende todo el debate o todo el discurso de los derechos humanos. También es importante tener en cuenta que todo el discurso de los derechos humanos también es un discurso de colonización. También un discurso de colonización que responde un poco a estas teorías postcoloniales. El tema de la inclusión social, que a mí se me garantiza el libre ejercicio de mis derechos, y que todo esto responde un poco a la concepción liberal de los derechos. Esto hace parte un poco de todo este tema de la cultura gay como a nivel mundial. ¿Sí? Como esto es como a nivel mundial. Hoy podemos decir que hoy hay otras expresiones muy interesantes a partir de los años 90. Sí, un poco a partir de los años 90, y es como todo este tema con Judith Butler, se empiezan a plantear unas nuevas corporeidades, pero también como la gente se empieza a cansarse de los discursos de lo LGBT, ¿cierto? Porque también son discursos normalizantes. Un ejemplo, cuando las siglas
si yo me acosté hoy con un man, después hace 2 días me acosté con otro man, entonces yo soy marica, entonces yo me enuncio como gay, entonces si me enuncio como gay, entonces el hecho de la enunciación me va a incrustar a una lógica de ser gay. Dependiendo de la clase social, un ejemplo, si soy clase media, entonces voy a teatrón, me tiene que gustar la música electrónica, tengo que usar un cierto tipo de ropa, tengo que usar cierto tipo de lenguaje, tengo que estar vinculado a ciertas páginas sociales y a ciertas redes sociales, tengo que reunirme con cierto tipo de personas. Entonces, como una u otra manera, también me van incrustando unas formas de condicionamiento de mi comportamiento y de mis conductas a partir de una enunciación, solamente de una enunciación. Un ejemplo, si soy lesbiana y estoy un poquito masculinizada, porque la sociedad me dice que soy masculina porque soy supuestamente, me asemejo a los roles en el marco de la construcción identitaria relacionado con los hombres, con lo masculino, entonces voy a ir a cierto tipo de lugares. Entonces si ella es mi novia, entonces yo soy la que la tengo que coger así. Entonces si vivimos juntas, de pronto a mí es la que me toca trabajar. Entonces, como de una u otra manera la enunciación también va implicando una serie de comportamientos. No sé si de pronto he sido un poquito clara con eso, ¿sí? ¿Sí? Ok. Entonces, un ejemplo, y no solamente con las personas LGBT, pero un ejemplo con un hombre. Entonces si yo nací con pene y la sociedad me dijo que yo era, por nacer con pene, un hombre, yo tengo que usar el cabello corto, tengo que ser fuerte, no debo llorar, tengo que tener las piernas abiertas, tengo que jugar fútbol, me tiene que gustar los deportes. O sea, una serie de asignaciones de manera arbitraria que le hacen a los seres humanos. Eso frente al tema, un poco frente a la historia mundial, Pero ahora nos vamos un poco, ¿qué estaba pasando en Colombia? Eso era lo que sucedía a nivel mundial. Obviamente que esas lógicas, el marco también de los procesos, más allá de la enunciación de la globalización, también permean fuertemente las dinámicas también en los territorios. Y entonces, yo he querido un poco yo manejo yo trato como de recoger un poco esta historia en Colombia a partir de qué era lo que se estaba debatiendo por décadas, qué era lo que se estaba posicionando. Un ejemplo, en la década de los 70, con León Zuleta, con Manuel Velandia y con otras personas se estaban posicionando todo el tema del movimiento de liberación homosexual. Pero miren qué era lo curioso, uno, eran hombres, segundo, eran gays y ya llevan un privilegio en comparación con el resto de la gente, ¿cierto? El resto de las lesbianas, de las mujeres bisexuales, de las personas trans, de las personas intersexuales, ya llevan, por lo menos, tienen unos privilegios en comparación con ellas y con ellos. Dos, un ejemplo, vienen de la academia, vienen de las universidades, pero además de venir de las academias y de las universidades, algunas, como el caso de León Zuleta, estaban vinculados a unos procesos partidarios, que León Zuleta era del Partido Comunista Colombiano y que fue expulsado precisamente. Hay dos tesis que se manejan, que yo siempre debato. Uno, que fue expulsado por ser homosexual, y dos, que no aguantó tanto el debate y la presión, que decidió retirarse y acercarse un poco a la línea trotskista. Entonces eso le sucedió a León Zuleta. Toda la década de los 70 empezaron a posicionar esto, empezaron a aparecer periódicos como el Sexpol, como el otro, en donde empezaban a colocar reflexiones sobre estas. Un ejemplo, muy poco podríamos decir hoy, se encuentran periódicos que por parte de grupos estudiantiles o por parte de organizaciones que están posicionando este tipo de temas, este tipo de reflexiones, o de pronto existen otras formas de socializar este tipo de pensamiento. Entonces esto era un poco en la década de los 70, los debates en las universidades, como todas estas personas que están vinculadas al movimiento de liberación homosexual, que cuando uno ve un poco en los anaqueles del olvido encuentra que quien más posicionaba este tema era León Zuleta, y lo ayudaba un poco Manuel Velandia, porque el resto de la gente no les interesaba un poco como estos temas. ¿Sí? Eso es en la década de los 70. En la década de los 80, este año se cumplen 30 años en que aparece el VIH-Sida, pero cuando aparece el VIH-Sida en los años 80 se asocia automáticamente con las personas homosexuales. Entonces, como de una u otra manera hoy todavía mantenemos esa carga, esa estigmatización: homosexual igual sidoso, igual persona que vive con VIH, igual persona enferma, igual persona promiscua. Entonces todas esas estigmatizaciones
todos esos prejuicios que de una u otra manera existen sobre las personas homosexuales se gestaron un poco en la década de los 80 con la aparición del VIH en 1981, el 1 de diciembre de 1981, porque este año se cumple 30 años que aparece el VIH-Sida. Entonces la lucha fue precisamente contra esa estigmatización. La lucha de los sectores sociales fue: hey, no les está estigmatizando, hey, hacer procesos de visibilización, luchar contra esa estigmatización, contra esos prejuicios, contra esos imaginarios, contra esas percepciones, contra esas representaciones negativas que estaban asociando a las personas de los sectores sociales, o en este caso a las personas homosexuales, porque aquí podemos decir no se estaba visibilizando muy poco el tema de las personas bisexuales y muy poco el tema de las personas trans. Era un tema más de hombres que ese, ¿cierto? O sea, estos temas eran más, estas dos expresiones, y qué pena, eran mucho más de los hombres gays, porque las mujeres lesbianas estaban posicionando otro tipo de cosas. En la década de los 80, todo este proceso, las personas sectores sociales LGBT eran fuertemente discriminadas porque estaba penalizada la homosexualidad. De como estaba penalizada la homosexualidad, entonces los sitios eran clandestinos. De cuando se podía descubrir los sitios clandestinos, entraba la policía, agredía a las mujeres, las ponía a lavar los pisos. Cuando estábamos construyendo la política pública ahora en el Valle del Cauca, habían en los grupos focales, nos contaban un poco qué era ser homosexual en el marco de la cuando estaba penalizada la homosexualidad. A las mujeres lesbianas las ponían a lavar los pisos, a las mujeres trans las violaban, las maltrataban, las subían en los camiones. Mejor dicho, era bastante fuerte todo el tema de violencia que viven las personas sectores sociales LGBT. Por eso yo me indigno mucho cuando yo veo a un chico gay o a una chica lesbiana agarrada de la mano por la calle, y que ellas no se den cuenta que hoy se están agarrando de las manos gracias a la sangre de mucha gente que ha derramado. Gracias a la sangre. El hecho de que nosotras y nosotros podamos ir a rumbear de manera tranquila, el hecho de que a veces esté la policía por ahí cerca, por lo menos protegiéndonos, ha sido gracias a la sangre de mucha gente. Y es que las cosas, o sea, mire, los derechos son conquista de los pueblos. Todas estas cosas han sido conquistas de los pueblos, conquistas de los sectores sociales LGBT. Y las conquistas, de una u otra manera, siempre van a evidenciar muertes, sacrificios, sangres, invisibilizaciones y todo este tipo de cosas de la cual nosotras somos víctimas, porque de una u otra manera, hay que decirlo abiertamente, hoy nosotras y nosotros estamos pasando por privilegiado en comparación con 2 o 3 o 4 décadas atrás. Y hay que decirlo abiertamente. Pero por eso me indigno un poco cuando uno piensa que o sea, cuando yo veo personas, de pronto obviamente que eso también hace parte de mi frontera, ¿no? Porque yo veo a veces personas homosexuales y uno dice, sí, yo soy gay y todo ese tipo de cosas, o a veces las mujeres, para no enunciarse como lesbianas, dicen, no, yo también soy gay, porque se escucha mucho mejor. O sea, no se dan cuenta que de una u otra manera el ser homosexual también es una apuesta política, porque es transgredir la norma heterosexual, la norma heteronormativa, la norma convencional a partir de nuestro cuerpo y de nuestros deseos. Y muchas veces no se reconocen como sujetas y sujetos políticos capaces de transformar y generar procesos de movilización. Eso es un poco frente a la década de los 80. En la década de los 90, ustedes saben que en la década de los 90 se empieza a gestar todo un tema de los procesos de paz en Colombia, en Caguán, y llega a Colombia una propuesta de los países nórdicos, de los países escandinavos, y llega la propuesta a Colombia de lo que fue Planeta Paz, de esa plataforma de los movimientos sociales o de los sectores sociales. Entonces lo curioso es que Planeta Paz, entonces empiezan a llegar sectores, estudiantes, trabajadoras, mujeres, todos estos sectores sociales, a pensarse, con una excusa, a pensarse la paz en Colombia desde cada una de sus sectores sociales, desde cada una de sus propias dinámicas. Y vemos como de una u otra manera, en Planeta Paz, podemos decir en 1998, 2000, 2002, más o menos todo ese proceso, del sector de jóvenes empiezan a visibilizarse personas homosexuales. Y entonces, como de una u otra manera, entonces también se va a gestar un proceso muy interesante de personas de los sectores sociales LGBT. Precisamente tenemos que agradecer a toda la propuesta de Planeta Paz que hoy estemos hablando de sectores LGBT, porque ahí en ese momento se estaban hablando de lesbianas, de gays, de bisexuales y de transgeneristas. Anteriormente solamente se hablaban de personas homosexuales, o inclusive solamente se pensaba el tema de los hombres gays, invisibilizando a las mujeres lesbianas, a las mujeres trans, a las mujeres bisexuales y a los hombres transgeneristas.
Entonces esto fue un poco como lo que fue en los 70, todo el tema del movimiento de liberación homosexual, lo que fue León Zuleta, las apuestas por las transformaciones en las estructuras sociales, todo el tema de la reflexión anticapitalista, todo este tema de proceso de antiglobalización, todo este proceso de cuestionamiento de cómo se han edificado las instituciones de poder, cómo se reproducen estos ejercicios de poder, cómo lo reproduce el Estado, la década de los 80, todo el tema de la lucha contra el VIH-Sida, cómo esto se asocia automáticamente con las personas homosexuales, y en la década de los 90 hoy podemos hablar de personas LGBT a partir de los procesos de paz que se estaban presentando. Yo hice una pequeña mirada de lo que puedo leer hoy en el siglo XXI, ¿cierto? ¿Qué está pasando hoy en el siglo XXI? Y es que en el siglo XXI lo que podemos ver nosotras es que hay un proceso fuerte de visibilizar las necesidades, las problemáticas, de posicionar unas nuevas subjetividades en algunos escenarios sociales, pero con la necesidad de darles herramientas al Estado, exigirle al Estado que de una u otra manera tenga herramientas para intervenir frente a las necesidades y problemáticas. Y entonces aparece todo el tema de procesos de incidencia y formulación de políticas públicas. Es que en Planeta Paz, en 2002 más o menos, 2003, están diciendo, no, pues hay que incidir el tema de que exista en Colombia políticas públicas que busquen reconocer, promocionar, garantizar, restablecer y restituir los derechos de las personas LGBT. Es precisamente en Planeta Paz en donde de una u otra manera se están pensando eso. Hoy día, o bueno, podríamos decir, el periodo pasado, en los gobiernos locales pasados, ya se están pensando en el tema de políticas públicas. Un ejemplo, en los municipios del Valle del Cauca, en Medellín, en Bogotá, ya se estaba hablando de que exista un instrumento o una ruta de intervención frente a las necesidades llamadas en política pública. Vemos un poco cómo en el siglo XXI se empieza como a colocar este tipo de cosas. Dos, hay una incidencia muy fuerte en instancias del Estado colombiano, en instancias judiciales, en instancias legislativas, para ampliar el marco de reconocimiento de derechos de las personas LGBT. Un ejemplo, la primera sentencia que saca la Corte Constitucional frente al reconocimiento de derechos fue en 1993, creo. Desde ahí hasta en la actualidad 57, más o menos 57 sentencias, 57 sentencias ha sacado la Corte Constitucional en reconocimiento de derechos de las personas LGBT. Pero esas sentencias han sido producto de tutelas que han interpuesto las personas de los sectores sociales LGBT cuando se les han vulnerado sus derechos y ha pasado por una revisión de la Corte Constitucional. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? ¿Media hora? No, y apenas no he terminado el primer punto y son tres. Listo. Ahí vamos, por favor. Listo. Eso frente al tema de la incidencia. Dos, hay que decir que también se han venido, así como existen sectores sociales, cada sector social ha posicionado un poco sus agendas. Un ejemplo, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales y las mujeres trans también han venido posicionando sus agendas. Los hombres gays, los hombres bisexuales y los hombres trans también han venido posicionando sus agendas, visibilizando sus agendas, las personas intersexuales. Y por último, hoy podemos decir que existen unas múltiples miradas desde diferentes enfoques frente a cómo se tienen que adelantar las políticas públicas y los planes de acciones afirmativos. Un ejemplo, a través del enfoque de derecho, lo que implica que reconocer a la otra y al otro como sujeta y sujeto titular de derecho. Eso implica que estamos en un Estado social de derechos, eso implica que todas y todos nos tienen que garantizar nuestros derechos. O sea, tienen una serie de connotaciones estos enfoques. El enfoque diferencial, en donde dicen sí, hay que mirar a cada una de los seres humanos dependiendo de cada una de sus particularidades, desde cada una de sus diferencias. Y lo otro es cómo se empiezan de una u otra manera a cruzar sistemas de opresión o múltiples discriminaciones en los cuerpos de los seres humanos y de las personas homosexuales. Entonces es un poco lo que yo he podido como detectar, así como muy general, en lo que podríamos decir hoy en que se encuentra en los sectores sociales LGBTI. ¿Qué se están pensando? Se están pensando el tema de políticas públicas desde los territorios, pero también el tema de políticas públicas desde lo nacional, el tema de generar procesos de encuentro para la construcción de agendas propias dependiendo de sus dinámicas, todo el tema de la incidencia para garantizar la movilización social, el tema de las marchas. Aquí el 11 de noviembre se hizo una marcha que fuera de Cartagena,
Entonces, o sea, cada una de otra manera están generando una relación directa o están generando unas relaciones con los gobiernos locales precisamente para garantizar sus iniciativas ciudadanas. Entonces, no sé si tienen alguna duda frente un poco a este recorrido así muy rápido. No, es que Colombia, de alguna manera, aquí en este pedazo de América Latina, ha sido o ha tenido un papel abanderado en esta lucha. O ella simplemente sigue lo que de pronto ya había pasado en Brasil o en... Sí, Colombia ha tenido unos avances muy interesantes. Primero por todo el tema de las sentencias, el tema de las políticas públicas, pero también hay que decir que, un ejemplo, yo creo que desde el 2004 existe una política pública nacional LGBT en Brasil. Quiero decir, cómo ha sido un poco pionera. Lo que pasa es que las experiencias de cada país son muy diferentes. Un ejemplo, en Argentina hay unos avances interesantes porque ya se aceptó, podríamos decir, en el marco normativo el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pero de pronto no tienen los avances que de pronto se han tenido en Colombia frente al reconocimiento de personas intersexuales. Entonces, o sea, también en México, en el distrito DF también se acepta o también se reconoce el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero no tienen un poco los avances que también hemos tenido en Colombia. O sea, los avances son muy diferentes, porque también responden a particularidades. Un ejemplo, en Colombia hay que decir que en Colombia no hemos avanzado mucho en el marco normativo, en el marco legislativo, podríamos decir, a partir del Congreso no hemos podido avanzar. Hay otros países que sí han podido avanzar, pero sí hemos podido avanzar en el marco de algunas instituciones que interpretan la ley, como la Corte Constitucional, para reconocer derechos, pero eso no se ve un poco en otros países. Pero sí hay que decir que Colombia obviamente está mucho más avanzada en comparación con las Guyanas, en comparación con Surinam, en comparación con Venezuela, con Ecuador, con Perú, en comparación... O sea, aquí Colombia, o sea, los países más avanzados en ese tema es Sudamérica, es Brasil, Argentina y Colombia. ¿Cuál sería los... psicológicamente la población LGTB ha sufrido gran discriminación en esta sociedad por parte de algunos sectores sociales? ¿Cuál ha sido, pues, digamos, el trauma más? Sí, eso ya íbamos a pasar ese tema, pero podemos ir avanzando. Y es que eso tiene que ver con el estado de exigibilidad de derechos humanos de las personas LGBT. Y cuando hablamos de estado de exigibilidad, ¿cuáles son las principales vulneraciones de derechos? Y por lo cual yo estoy diciendo al Estado que me garantice y me respeta o me restituya o me restablezca mis derechos. Un ejemplo, y lo miramos en la charla de instalación, y es que las mujeres transgenerizas, las mujeres lesbianas y los hombres gay feminizados son los que sufren más vulneraciones de sus derechos. Y eso, hacíamos una reflexión, y lo que implicaba era el tema de la construcción o la asociación de lo femenino en una sociedad patriarcal. Mujeres lesbianas, mujeres transgeneristas y hombres gay feminizados. Entonces también, como de una u otra manera también somos víctimas de ese sistema sexo-género. Pero en ese caso, digamos, yo que soy homosexual, pero no me vendo como alguien femenino, también siento ese rechazo. Oiga, siendo usted homosexual, no se está portando como se porta el resto. No, claro, a todas las personas LGBT se les vulnera, pero el marco es, aquí es más, a esas tres. No, a todas y todos somos víctimas, todas y todos. Las personas en sectores sociales LGBT, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la familia, ya sea en una institución de salud, ya sea con mi pareja, ya sea con, no sé, en la calle, en cualquier espacio de interacción social, somos víctimas. Pero dentro de todos los sectores sociales LGBTI, las lesbianas, las mujeres trans y los hombres gays, pero los feminizados sufren más vulneraciones de sus derechos. Muchas gracias. Ah, no, vayan hablándose más. En el marco de lo que hablaba, digamos, del recorrido que se hace de avances en cuanto digamos al reconocimiento de derechos de la población LGBT, digamos que para Bogotá es un hito la creación de la política pública vecinal. Digamos que a partir de la creación de la política pública, antes de
venía, digamos que un proceso bastante fuerte de movimiento de movimientos particulares de diferentes organizaciones que se articulan de cierta manera para lograr poner, digamos que poner la discusión sobre el tema LGBT desde el campo, digamos, político y generar la discusión sobre la política pública. Hay una sensación, o tengo yo la sensación, de que después de que se logra la política pública y digamos que entra el tema LGBT ya como en una base ya de las instituciones del distrito, ha habido como un letargo de la población LGBT dentro de Bogotá en el tema de seguirse visibilizando, buscar nuevas acciones de visibilización y el reconocimiento en nuevos campos. Lo siento de esa manera porque digamos que lo que se ha generado son movimientos aislados de ciertas organizaciones que han venido apareciendo, pero digamos que cada una focalizando sus acciones de manera aislada. Entonces digamos que en ese sentido entiendo tu posición frente a hablar de sectores y no de movimiento, pero digamos que ¿cuál sería el reto que pudiera ligar o unir de nuevo a las organizaciones para empezar a promover sus nuevas acciones? Sí, yo creo que tú planteas un elemento muy interesante y la posición que yo tengo es la siguiente. Lo que pasa es que solamente algunas organizaciones y algunos sectores sociales LGBT establecieron como único interlocutor o con quien incidir el Estado. Dejaron de lado la ciudadanía, dejaron de lado otros actores sociales y otras actoras sociales, como el mismo caso de las mismas organizaciones sociales LGBTI. Entonces solamente llega un momento en que les interesó fue interlocutar directamente con el Estado. Listo, yo necesito sacar la marcha por la ciudadanía plena. No nos pensábamos en procesos de autogestión, sino hay que decirle a la alcaldía que nos financie la marcha. No, mira, es que necesitamos hacer cierto tipo de actividad. ¿A quién le decimos? No, digámosle a la alcaldía local de tal que pronto tiene un rubro para que nos garantice a nosotros eso. Llegó un momento en que cuando yo considero como único interlocutor, único y válido al Estado, había desconocido otros actores y otras actoras y se perdió la incidencia que yo tenía precisamente con ellas y con ellos. Entonces la incidencia muy fuerte que tienen es la política pública. El tema, la agenda que tenían, el punto clave o el punto principal de la agenda de incidencia era la política pública. Posicionaron el tema de política pública, ahora uno se pone a preguntar, bueno, ¿y qué otras cosas van a posicionar? Solamente va a ser el tema de la ejecución de la política pública desde la mirada institucional. ¿Por qué no vamos avanzando un poco frente al tema de lo que planteaba el movimiento de liberación homosexual? Y es ¿por qué no generamos procesos de transformación en las estructuras sociales donde realmente está la opresión? La institucionalidad hace lo que tiene que hacer, pero no puede de una u otra manera abanderarse. Exactamente. Y también lo otro es que los sectores sociales y las organizaciones sociales también tienen una responsabilidad. Y llegó un momento en que le terminaron entregando toda la responsabilidad a la institución. ¿Sí? Hay algunas experiencias interesantes que vienen surgiendo, pero que también han sido productos precisamente de esa reflexión y de esas críticas que se tiene frente a la ONGización, ¿cómo es? De las organizaciones sociales. Y es que muchas de una u otra manera se están creando organizaciones sociales solamente para ejecutar proyectos. Y la pregunta es, ¿cuál es la agenda que está? La agenda propia. Es la institución que le está colocando. Miren, nosotros a veces nosotros de una u otra manera nos salvamos un poco el gobierno porque decidimos que todo el recurso se metiera en una bolsa común y desde ahí se sacara, y si cualquier organización necesitaba visibilizar un tema, listo, bueno, eso. No le damos recursos propios, no le damos los recursos directamente a las organizaciones. Y muchas organizaciones se han creado precisamente con ese propósito. No, yo digo que no es malo, solamente que eso tiene que llevarnos a una reflexión. Sí, hay que ejecutar un presupuesto, pero eso tiene que ir mucho más allá. ¿Cuál es el papel que tiene la organización social? Solamente convertirse en un contratista. ¿Dónde está el papel de la transformación social? ¿Dónde está el proceso de la reflexión, del cuestionamiento de la estructura, del cuestionamiento de cómo se ha edificado esta sociedad? Yo quería preguntarte, ¿desde qué punto de vista las fundaciones y las organizaciones
les interesa sacar a las personas del estado que están, como decir, prostitución o VIH, sacarlas de ese estado y, por ejemplo, lograr transformar lo que tú dices, o dejarlas en el mismo estado y lucrarse de los proyectos que se mandan con esas personas. Si otras personas llegan a esa presión, pues ya no hay más proyectos, y entonces a las fundaciones no les convendría que estas personas salieran de ese estado, sino que se mantuvieran ahí para seguir sacando recursos de lo que se hace acá de las personas. Por ejemplo, fundaciones que trabajan con temas de prostitución, Sí. cosas de eso. ¿Hasta qué punto se saca, por ejemplo, se hace una incidencia de lograr transformar la inclusión de las mujeres trans, por ejemplo, en otras cosas, y no dejarlas que sigan en la prostitución, o cosas como con hombres gays, con personas? Sí, solamente que a mí me preocupa responderte esa pregunta porque no tengo los elementos para responderte. Lo que pasa es que yo creo que hay problemas estructurales que atraviesan la situación, un ejemplo de las personas transgeneristas, y que por muy buena voluntad, por muy buen presupuesto que pueda tener una organización en el marco de la ejecución de un proyecto, no creo que pueda solucionar del todo un problema. E inclusive las políticas públicas como instrumento no pueden solucionarlo todo. No pueden solucionarlo todo. Pero entonces yo creo que, un ejemplo, si hay tal organización y hay que atender el caso de mujeres en ejercicio de la prostitución, o sea, el tema del ejercicio de la prostitución hay unas complejidades. Un ejemplo, tiene que ver con el tema de la oferta de trabajo, tiene que ver con el tema del acceso a la educación, tiene que ver con el tema de la salud, también tiene que ver con todo el tema de la marginalización, tiene que ver con todo el tema, en algunos casos, con la asociación que existe con el consumo de sustancias psicoactivas. O sea, hay una serie de complejidades que, así sea que una organización tenga un presupuesto, no puede solucionarlo todo. Un ejemplo, listo, yo tengo unos 500 millones y la pregunta es, ¿qué las pongo a hacer? ¿Cómo las saco de ese? O sea, ¿qué ofertas laborales les puedo presentar a ellas que de una u otra manera les digan, esas propuestas me parecen muy interesantes? Todo el tema psicológico, todo el tema de cómo hacer un trabajo terapéutico para confrontar esa cadena de violencia de la cual han sido víctimas. Es que las mujeres transgeneristas que han llegado en la calle no llegaron así porque llegaron, sino porque vienen con una historia de dolor, de sufrimiento, de segregación, que las han llevado a vincularse precisamente a las calles. Entonces me preocupa un poco como responderte la pregunta, si de una u otra manera hay una intencionalidad por parte de las organizaciones de mantener esa situación así para seguir canalizando recursos. Yo no creo, bueno, no sé, pero me cuestiona un poco. Si tú lo miras desde el punto de vista, no solo se pasa con personas que trabajan en prostitución y fundaciones que trabajan con VIH, también lo puedes ver desde el punto de vista de las personas que sufren de los niños con síndrome de Down. Hasta qué punto las instituciones se vuelven un poco clasistas y empiezan a recibir solo gente que tenga, por ejemplo, un poco de acomodación a esas fundaciones, y las otras, las que están bien vulneradas, esas personas no acceden a estos servicios. ¿Desde qué punto de vista esas las fundaciones se vuelven solamente eso, a captar proyectos, a captar solo recursos? ¿Yo puedo hablar? Sí. A mí me parece que pronto hay muchas organizaciones que se dan más por pronto el interés personal y económico. O sea, sería bueno que no fueran solamente organizaciones sueltas, sino que fueran como tipo de organizaciones que se complementaran para que tuvieran la manera de poder ayudar, no solamente de una sola perspectiva, solamente un solo objetivo, sino después de varios. ¿Sí? Pueden haber muchos grupos, pueden haber muchas organizaciones, pero el problema es que cada una está peleando por su sola causa. Pero entonces debería ser globalizada, no solamente una sola organización que se encargue solamente de una cosa. Es decir, un ejemplo, una organización que se encargue que porque la disforia de género ya no se vea como una enfermedad, sino se vea como, no sea como patología, sino que sea algo así. O sea, se manejan de diferentes maneras, pero entonces no se manejan desde la cuestión de la institución. La institución debería ser la que enfocara a las organizaciones en ese sentido. Eso es pensarse desde una mirada de movimiento social. Pero como estamos tan fragmentados, ¿sí? Y las organizaciones se crean precisamente por unas particularidades. Un ejemplo, Madonnas y sus divas se creó con el tema de unas particularidades y unas necesidades muy propias de las mujeres trans en Ciudad Bolívar. Muy diferente al grupo de apoyo transgenerista GAT, muy diferente a la Corporación Acción, muy diferente a Transcolombia,
muy diferente a Entre Tránsito, muy diferente a Transgredir la Indiferencia, muy diferente a otras organizaciones trans. Hay unas propuestas que se vienen generando en el distrito como Red Trans, en donde las organizaciones trans se están acercando y pensándose de esa manera. Unas iniciativas muy interesantes, o como la Red Distrital de Personas Trans, de personas y organizaciones trans, también se está pensando como ese tipo de cosas. La idea es que la única propuesta que podríamos decir desde sectores sociales que se está planteando el tema, más allá de su organización, son los sectores sociales transgeneristas, de las personas trans, porque las lesbianas, las personas gays y las personas bisexuales yo no veo por ahí la cosa. Bueno, y ahora vamos a hablar de Estado de Derechos. Entonces, toda esa situación, miren, la gente si se moviliza, si la gente visibiliza sus agendas, es precisamente porque están siendo víctimas de una serie de vulneraciones de sus derechos. Entonces la idea es que podamos hablar hoy cuál es el estado de exigibilidad de derechos humanos de las personas LGBT en el Distrito Capital. Entonces hay unos antecedentes muy generales, y es que hay que decir que en las últimas décadas han venido visibilizándose unos sujetos con unas subjetividades muy propias, muy particulares, que responden muy a sus lógicas y que de una u otra manera habían sido invisibilizadas, pueblos, poblaciones y grupos sociales, mujeres, el pueblo negro, el pueblo raizal, el pueblo palenquero, el movimiento social de mujeres, el pueblo ron o gitano, posicionándose también el tema de las personas habitantes de calle, personas víctimas de desplazamiento forzado, personas en condición de discapacidad y con otra serie de problemáticas, ¿no? Y con otra serie de dinámicas. Igualmente, cada una de ellas ha venido visibilizándose como sus problemáticas, cómo se han sentido de una u otra manera excluidas de las políticas de Estado, excluidas de las políticas de gobiernos locales, pero también de una u otra manera cómo han venido visibilizándose que han sido víctimas de unos sistemas de opresión muy puntuales. Un ejemplo, las personas del pueblo negro, raizal, palenquero, gitano, indígena, han venido visibilizando que son víctimas del sistema de raza, racismo, racialización. O sea, cómo de una u otra manera es un sistema de opresión que las excluye por su color de piel o porque han sido ubicadas étnicamente en pueblos históricamente marginados, segregados e invisibilizados, y que son víctimas de una serie de vulneración de sus derechos y que no tienen los mismos derechos que el resto del conjunto de la sociedad. Igualmente el movimiento social de mujeres, igualmente las personas en condición de discapacidad. Ahí se ha venido evidenciando la homofobia, el sexismo, el clasismo, el racismo como procesos precisamente o como sistemas de opresión. Pero también se han visto, como hemos evidenciado, hay un avance normativo, podríamos decir, en el marco de reconocimiento de derechos de las personas LGBT, las diferentes sentencias que ha sacado la Corte Constitucional desde 1993, que se incorpora el tema de la perspectiva de identidad de género y orientación sexual en el Código de Policía de Bogotá, que hoy podríamos decir que una de las instituciones que más ha avanzado a nivel nacional en el reconocimiento de derechos haya sido la Policía Nacional a través de la Directiva 058 del 2009, una directiva administrativa transitoria, pero en el 2010 saca la Directiva 06 administrativa permanente, que orienta que cada una de las integrantes y de los integrantes de la Policía Nacional garantice los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI, como este marco normativo hace que en la Policía Metropolitana de Bogotá diga hay que aterrizar esas directivas a través del instructivo E157 del 2009, que en Bogotá exista una política pública inicialmente instaurada a partir del decreto 608 del 2007, pero después es ratificada por el acuerdo 371 del 2009 del Consejo de Bogotá, que establece la política pública, que el plan de desarrollo Bogotá Positiva define 4 metas, plan de desarrollo, adelantar procesos de sensibilización a servidores públicos, ciudadanía y organizaciones sociales LGBT, que se crean 4 centros comunitarios en el distrito, en el cual se tienen que atender mínimamente 6.000 personas,
que se tienen que implementar 40 acciones de la política pública y que se tengan que acompañar y fortalecer las agendas de los sectores sociales LGBTI. Que son metas, planes de desarrollo que de una u otra manera están instauradas y que evidencia un poco el avance que ha tenido Bogotá, el avance que ha tenido la estructura del gobierno local en reconocer los derechos de las personas LGBT, pero también para incorporar la perspectiva de identidad de género y de orientación sexual en los planes, programas, proyectos y acciones adelantadas por la alcaldía. No sé si están cansadas. ¿Un poquito? Pero me pregunta, lo que pasa es que la religión no está como muy aceptada ahora como LGTB y se ha visto una discriminación por parte de la iglesia y que los pesos en dogmas, pero se ha visto muy, o sea, lo ha visto muy estigmatizado que hace parte de los moros, y eso es perjudicial para la comunidad LGTB, porque se está creando más estereotipos. Claro, lo que pasa es que también ustedes saben que cada institución está atravesada por unas ideologías. Y las ideologías lo que buscan es generar procesos de generalización y de normalización y que todo el mundo piense igual como piensan las instituciones a partir de la mirada que tienen frente al mundo. Entonces la mirada que tiene la iglesia, que obviamente va en detrimento de los derechos no solamente de las personas LGBT, sino de las mujeres que deciden vivir solas, de las mujeres que deciden ser madres, cabezas de familia, de las mujeres que deciden intervenir o interrumpir su embarazo, las personas que desean morir dignamente. O sea, hay muchos sectores de los cuales la iglesia plantea unos dogmas que van en detrimento de ellas y de ellos. Entonces lo que hay que hacer es, ¿cuál es el papel precisamente de las organizaciones sociales? ¿Cuál es el papel de las personas de sectores sociales LGBTI? ¿Cuál es la función social de generar procesos también de formación y de sensibilización también al interior? ¿Cuál es la función de los partidos políticos? ¿Cuál es la función de las otras instituciones del Estado? ¿Cuál es la función, mejor dicho, de nosotras y de nosotros que pertenecemos a unas estructuras que también tienen que generar eso? O sea, yo no puedo quedarme solamente en que la iglesia diga esto, que a mí me vulneren, pero si yo estoy dentro, yo también cómo puedo generar ese tipo de reflexión. Pienso yo que algo importante es que sí que es poder posicionar el tema desde una perspectiva política, porque lo que importa de alguna manera, no lo único, pero sí hay una cosa que da una resonancia, es el hecho que tengamos la participación política y que los planes de desarrollo local o los planes se puedan generar políticas públicas sobre el tema. O sea, que cuando tú decías antes es que hay un grupo que se ha dedicado solo a eso y ahora nos toca hacer otra cosa, eso es una buena reflexión, pero si ese grupo no se hubiera dedicado a eso, no estuviera reflejado en el sistema legal, que realmente lo que le pertoca a un Estado es respetar a todos sus ciudadanos, y cuando eso no está básicamente consolidado, tiene que escribirlo de alguna manera. Que ya tengamos un problema entre lo que está escrito y lo que se hace es otra cosa, claro, pero es una responsabilidad del Estado, y el Estado no puede regular sobre la religión. En este caso, que somos una situación laica, en un país laico, que no parece, pero que efectivamente lo somos, el Estado no puede regular sobre eso, solo puede regular sobre el respeto con políticas públicas a nivel de diferentes comunidades. Por eso hacemos políticas públicas de población LGTB, por eso hacemos políticas públicas de género también, para poder entrar en las comunidades que han estado más vulneradas, como Estado poderle hacer un refuerzo y estar apoyándolas ahí. Exactamente. Ahora toca hacer otra cosa, pero yo sí creo que antes sí, no, claro, o sea, los movimientos tenían que estar ahí a, el hecho de que hoy el hecho de que hoy hablemos de política pública LGBT en el distrito ha sido producto de la incidencia que han hecho las organizaciones sociales y los sectores sociales. Pero yo creo que no solamente podemos quedarnos en ese solo instrumento, que es un poco la reflexión, sino que hay que ir mucho más allá. Hay que ir mucho más allá. Un ejemplo, malo bien Bogotá ha avanzado, pero en otras ciudades, en otros departamentos, nos hemos pensado las personas de los sectores sociales LGBTI que estén vinculadas a zonas rurales, un ejemplo.
personas, sectores sociales LGBTI que son víctimas precisamente del conflicto social y armado por parte de grupos, por grupos armados, grupos al margen de la ley. Personas de los sectores sociales LGBTI que son víctimas por ser lesbianas, por ser gay, por ser bisexual, pero también son víctimas por tener una discapacidad, pero que también se les vulnera porque además de tener discapacidad, también se les vulnera porque son negros. O sea, como de una u otra manera debemos de ir mucho más allá de las identidades. Yo creo que el llamado hoy que tenemos que hacer de una u otra manera a las personas de los sectores sociales LGBT es, bueno, pensarse dentro del sector social. El hecho de que yo sea marica, eso no quiere decir de que tenga conciencia del sector social. Es decir, el hecho de que yo sea trabajador, eso no quiere decir de que yo tenga una conciencia de clase o de la lucha de clase. Porque muchas veces a la gente no les interesa porque están atravesados por una serie de privilegios que no quieren perder esos privilegios. Sí, claro, y en ese sentido es importante que las personas de la población LGBT dejemos de participar únicamente de los eventos que convoca a población LGBT o a los temas que tienen que ver con diversidad, sino que participemos de todos los espacios de discusión que tienen que ver tanto con la ciudad como con el país, porque a veces actuamos como gueto, como si lo único que nos interesara fuera el reconocimiento de los derechos de la población LGBT, como si no estuviéramos atravesados por otros sistemas que realmente nos afectan. Así como que queremos tener derecho a la educación, es necesario que nos involucremos con lo que tiene que ver con la educación, y entonces pareciera que la reforma a la ley 30 no nos interesara, o que la reforma a la salud no nos hiciera daño, o que lo que tiene que ver con redistribución en planeación nacional no tuviera que ver con nosotros. Entonces es necesario que empecemos a empoderarnos de todos los espacios en los que tienen que ver con la situación del país y con la situación de construcción de ciudad, para que lo que tiene que ver con lo LGBT no se quede como en un papel de ay, bueno, sí, reconozcámosle los derechos para que dejen de dar lora y se calmen, y entonces no los tengamos que escuchar en otros espacios. Y resulta que se termina viendo lo LGBT es como una vaina ahí como de reconocimiento de ciertas garantías para calmarlos un poco, como si fuera algo ahí aislado, y no realmente como ciudadanos que hacemos parte de una ciudad y un país y que estamos atravesados por todos los sistemas al igual que la población heterosexual. Entonces yo creo que sí es necesario que empecemos a pensarnos como parte del país y como parte de la ciudad, porque hemos caído también en eso, en unas reflexiones que tienen que ver con lo que en mi particularidad y lo que más me ha afectado, digamos, que el tema de discriminación me ha hecho ver, pero que nos estamos quedando cortos en ese tipo de discusión, y que solo nos vemos convocados cuando las instituciones nos convocan y cuando tiene que ver directamente con lo que habla de lo LGBT y con lo que habla de género, sí. Pero que cuando no se convoca directamente a hablar de eso, entonces no nos hacemos partícipes y no nos hacemos visibles. Por eso yo creo que es importante aprovechar estos espacios para hacer una reflexión sobre el momento político hoy en que nos encontramos todas y todos, y hacer una reflexión del momento político, hacer una reflexión o hacer un análisis de coyuntura, podríamos decir, nos tiene que llevar a cuál debe ser la táctica que vamos a utilizar ahora, cuál va a ser las estrategias que vamos a utilizar ahora, cuáles van a ser los frentes de incidencia que vamos a utilizar, que tenemos que de una u otra manera incidir, cuáles son los puntos de incidencia hoy. Nosotras presentamos un documento de reto y perspectiva y balance de la política pública muy interesante de la institucionalidad, pero también a veces nosotros nos sentimos que a veces estamos solos y solas. Sentimos que quien está liderando una política pública o jalonando la política pública son las personas que estuvimos vinculados desde la militancia en los sectores sociales LGBT y que ahora estamos en la institucionalidad, pero que realmente no estamos acompañados por los verdaderos sectores sociales, por las verdaderas y los verdaderos dolientes. A veces, o sea, es como una miopía política o una apatía que vemos, que yo creo que el hecho de que la corporación UFEL abra estos espacios para que ustedes se conviertan en promotoras y promotores de derechos humanos, para que ustedes se conviertan en actoras y actores claves de exigibilidad de derechos, en que ustedes se conviertan en formadoras y formadores de nuevas conciencias y pensamientos críticos. Yo creo que ese es el papel que ustedes tienen acá. Me parece el colmo que ustedes duren 5 sábados viniendo acá sagradamente, 6 sábados, y salgan iguales o peor, que no creo, ¿cierto? Por lo menos les va a quedar ahí la semilla, por lo menos espero, aspiro
que van a hacer algo por sus vidas y por las personas que tienen a sus lados. Por lo menos toda esta información toda esta información que han recibido tienen que servirle de algo a ustedes. Tienen que servirle a ustedes de algo, compañeros. Yo aprovecho y le hago una pregunta. Tengo entendido que el próximo año se va a hacer una reformulación de la política pública. Entonces mi pregunta es una reformulación de la política pública o del plan de acción de la política pública? Porque pues la política pública... Mira, es lo siguiente. Ya la política pública está... Sí, no se puede reformular. Sí se puede reformular, pero eso implicaría que hay que presentar un proyecto de reforma al Acuerdo 371 del Consejo de Bogotá. Y eso implicaría que, como lo pueden aceptar, como no lo pueden aceptar, o como puedan tumbar la política pública. Y yo creo que no hay que tomarnos ese riesgo. Lo que sí hay que hacer y lo que ha establecido el Acuerdo 371, que lo tienen ustedes todas y todos en el material que le entregaron, es que después de haberse elegido el nuevo alcalde o alcaldesa, a los 3 meses se tiene que revisar, ajustar el plan de acción de la política pública. Lo que estamos haciendo un poco desde el distrito es que le estamos presentando como una propuesta, le estamos dando una propuesta al nuevo gobierno, que llegue al nuevo gobierno local para que tenga en cuenta, o sea, que le estamos proponiendo para darle continuidad, sostenibilidad e institucionalizar la política pública. Pero yo creo que también ahí también nosotros planteamos, como un documento técnico, también consideramos que este proceso de reformulación del plan de acción que está establecido en el acuerdo se tenga que hacer de manera participativa. Es decir, que también participe directamente la ciudadanía, porque las problemáticas y las necesidades también cambian dependiendo del momento histórico también. Sí, porque tengo entendido que esa formulación se hizo y se trabajó básicamente con grupos focales. Y las necesidades que de pronto hubo en ese momento y los pocos grupos que participaron en ese momento pues han cambiado y han sufrido transformaciones, y estoy seguro que en este momento habrán más personas que quieran participar. Claro, exactamente, sí. Es eso, porque creo que hoy estamos en otro momento diferente, en otro momento político e histórico diferente, y creo que hay que hacer una reflexión o una reformulación a partir de las nuevas realidades hoy. Hay un espacio de participación bien importante para los ciudadanos, allí está en todas las localidades, están los grupos de género, o comunidades de género, y estamos tratando de una de la localidad de Puerto San Cristóbal en promoción de derechos humanos. Estamos trabajando en el sentido de que la comunidad, todas las personas del grupo LGBT, todos acaba de decir, con nosotros, porque hemos tratado de defender sus derechos y visibilizarlos en la localidad de Sopo, que han sido muy conectados, muy alrededor, y les han hecho cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, de esa localidad muy grande, y en 5 pesetas, la oposición se encuentra a la salida de Jerusalén, allí donde prácticamente los exterminaron, los golpearon por paquetos, con una cantidad de amenazas y todo. Y lo que es, por ejemplo, del barrio La Victoria hacia arriba, casi que no puede ni siquiera caminar en cualquier actividad. Mataron muchísimas personas, de hecho son muchas personas. A raíz de eso, las personas que tenían que ver con derechos humanos, estamos tratando pues, de defender los derechos de las mujeres, de la localidad de las toda la población. Y luego cuando vimos pues, cómo estaban matando y agrediendo a nuestras compañeras y todo, porque eran unas personas muy chéveres y que estaban con nosotras y haciendo una cantidad de cosas hermosas. Entonces yo los invito a todos ustedes en la localidad en que estén, en la comunidad que estén, que traten de unirse, y a las personas que estén defendiendo derechos humanos. Ahora en los encuentros ciudadanos, así como va a haber la parte de las agendas que se hacen para mujeres, allí está
incluir espacios para todos los de la comunidad y todo eso. El puerto es que por favor vayan, que vayan porque se ponen a defender. Yo conozco por lo menos cerca a como 15, 17 personas de esta comunidad. Pero entonces me metí a hablar sobre esto en la actividad de hace 4 años de participación y resulta que no fueron sino 2, como estos son reuniones, varias reuniones en las que se hace una agenda para hacer algo que se hace el compañero y plantean sus necesidades y sus cosas y tienen que estar ahí todo el tiempo en todas las reuniones y peleándose, así como los es que no tienen derecho ni a hablar ni siquiera de carácter y si íbamos a estar cayendo ahorita ya tenemos una casa. Listo. Entonces los encuentros ciudadanos se realizan a partir ya de a mediados de enero, febrero más o menos, y se hacen con el propósito de que se pueda la ciudadanía proponer puntos que hagan parte de la construcción o de la formulación del plan de desarrollo distrital, que es un efecto del plan de desarrollo local. Por eso es importante participar de estos espacios y posicionar estos tipos de temas. Entonces, frente al tema de la situación de derechos humanos, en gobierno nosotras hicimos una primera aproximación a través de una serie de instrumentos porque necesitábamos elaborar una ruta de atención que pudiera atender de manera inmediata, eficaz o canalizar los casos de las personas sectores sociales LGBTI. Y entonces tratamos de hacer como un levantamiento de información que nos permitiera identificar cuál es la situación de seguridad y convivencia de las personas sectores sociales LGBTI. Entonces, primero se pudo identificar que por lo menos en las diferentes localidades de Bogotá se vulneran los derechos de las personas LGBT, pero dentro de esas 20 localidades existen 4 localidades donde más se vulneran los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI, y eso es Chapinero, Mártires, Santa Fe y Kennedy. Bajo la percepción de las personas de los sectores sociales LGBT, son los lugares en donde se encuentra, son las localidades o los territorios donde se encuentran mayores lugares de encuentro de las personas de los sectores sociales LGBT. Bares, saunas, videos, discotecas, parques. Entonces, lo que se evidencia, o la hipótesis que inicialmente teníamos, era que a mayor visibilidad de mi identidad de género y de mi orientación sexual no heteronormativa, mayores son los riesgos que tengo de vulnerabilidad de mis derechos o que se me vulneren mis derechos. Entonces eso quiere decir que si yo visibilizo que soy homosexual, o que soy lesbiana, o que soy bisexual, o que soy trans, mayores van a ser los riesgos que voy a tener de que a mí se me vulneren mis derechos. Entonces eso se evidenció un poco en ese estudio. Otro elemento interesante fue que los principales agresores, a partir de las denuncias y a partir de las percepciones que se tenían, es que los principales agresores de los delitos o de las violaciones cometidas contra las personas LGBT son hombres heterosexuales. Entonces los hombres heterosexuales, los machos cabríos, se toman la autoridad de maltratar a las personas LGBT porque las personas LGBT se han salido de la norma sexual establecida, de hay que maltratarlas, hay que vulnerarlas, hay que ejercer la violencia para que se puedan normalizar, homogenizar y se puedan curar, supuestamente. Igualmente habíamos dicho que las principales víctimas de esta vulneración son las mujeres transgeneristas, las mujeres lesbianas y los hombres gay feminizados, y que las principales violencias que se cometen contra ellas son, bueno, desde la violencia verbal, chistes, burlas, violencia física, agresiones, golpes, maltratos, señalamientos, marcatización, exclusiones, invisibilización, homicidios, desplazamientos, mejor dicho, una serie de situaciones que van en detrimento de los derechos de las personas LGBT. ¿A usted no les huele como a quemado, no? No. ¿Será el video que se está quemando? Bueno, hicimos eso precisamente como para estos instrumentos. ¿Cómo? Huele más a las 11. Ah, no, yo pensé que el video se estará quemando. No, que existen diferentes instrumentos con el que nos permitió como hacer este levantamiento de información. Les voy a mostrar otros resultados. Esto no era tanto esta diapositiva, pero les voy a mostrar otras
datos que tenemos desde el Comité de Reacción Inmediata, que yo creo que ya varios han visto esa presentación, ¿cierto? Y es que precisamente frente a esta situación de vulnerabilidad de derechos que se estaban presentando, nosotras, las personas que estamos vinculadas a las instituciones, decíamos, ¿cómo hacemos para atender estos casos de manera coordinada, de manera articulada, pero también que podamos brindar una respuesta inmediata, oportuna y eficaz a esta situación de vulneración de derechos? Y entonces fue cuando decidimos crear el Comité Interinstitucional de Reacción Inmediata frente a vulneraciones de derechos cometidos y cometidas contra personas de los sectores sociales LGBT. Entonces, este Comité de Reacción Inmediata, que buscaba de una u otra manera atender los casos de vulneración, surge como una iniciativa de la Personería de Bogotá y del Instituto de la Participación y de Acción Comunal y de PAC. A nosotras en agosto de 2009 aproximadamente nos llega una solicitud de una organización que se llama el Convito LGBTI. Resulta que algunos integrantes de esta organización fueron víctimas de una vulneración de sus derechos en el hogar, en el centro comercial Villa Mayor. Resulta que decidimos hacer como una reunión como para acompañar esta movilización, para garantizar esta movilización, acompañar a las compañeras y a los compañeros en todo este proceso. Y cuando de una u otra manera decidimos, bueno, atendemos este caso, pero sí sentíamos de una u otra manera la necesidad de coordinar acciones de manera integral para garantizar o por lo menos para generar procesos de restablecimiento de derechos, porque en última instancia no hacemos tanto procesos de prevención de violencia, sino más bien procesos de restitución y restablecimiento de derechos, porque cuando nos llegan los casos ya son casos de vulneración y hay que atenderlos, hay que buscar procesos de restablecimiento de esos derechos. Entonces vimos la necesidad de ofrecer una atención integral a esos casos que revisten una especial atención y que de una u otra manera tienen o sea, son graves esos problemas de una u otra manera y que también superan la misma situación de la institucionalidad. Entonces se conforma este comité desde en agosto del 2010. Este comité ha servido como referente para que se construya también se constituya un comité para atender los casos de vulneración de las mujeres en el distrito, pero también para que se crea a nivel nacional desde el Ministerio del Interior la mesa de casos urgentes que busca atender los casos de vulneración de derechos de las personas LGBT en los diferentes territorios. Entonces está constituido por la Personería de Bogotá, por el IDEPAC, por la Secretaría de Gobierno, Integración Social, Educación, Salud y Planeación desde la Dirección de Diversidad Sexual, que es la que tiene la Secretaría Técnica de la Política Pública LGBT en Bogotá. 5, listo, bueno. Ya nos tocó ir rápido. Entonces el objetivo es recibir los casos, canalizarlos y poderlos de una u otra manera atender de manera inmediata. Tenemos varias rutas de trabajo o líneas de trabajo. Uno, y es que brindamos representación y acompañamiento jurídico a las víctimas de manera gratuita. Se le brinda una orientación jurídica, esto se hace desde el IDEPAC, se activa toda la oferta institucional. Si hay una persona que es servidor público que vulnera los derechos de las personas LGBT, se adelantan procesos disciplinarios desde la misma Personería de Bogotá como órgano de control. Buscamos garantizar de una u otra manera la movilización social. Es que cuando la gente se movilice porque está denunciando que están siendo víctimas de vulneración de sus derechos, y en Bogotá buscamos garantizar la movilización social. Cuando se presentan procesos de vulneración de derechos, adelantamos procesos de sensibilización y procesos pedagógicos en esas instancias, en esas instituciones, para de una u otra manera generar una nueva concienciación frente a la situación de los derechos de las personas LGBT. Cuando se presenta una vulneración de un derecho y que de una u otra manera es un caso grave, normalmente siempre sacamos un comunicado a la opinión pública denunciando y rechazando este tipo de vulneraciones. Todos los casos que nos han llegado de una u otra manera desde agosto del 2006 hasta lo presente, se ha identificado, bueno, estas hipótesis a mayor visibilidad de la orientación sexual y de la identidad de género no heteronormativa, mayores son los índices de vulnerabilidad de derechos. También ha sido muy difícil tener un registro
sobre las vulneraciones de derechos, porque en ningún instrumento de alguna institución del Estado está incorporada la perspectiva de identidad de género y de orientación sexual. Eso quiere decir que en ningún instrumento están incorporados que digan ella es lesbiana, es gay, es bisexual o es trans, y por ende no se puede determinar que se haya vulnerado la persona porque no está incorporada esa perspectiva ni en medicina legal, ni en policía, ni en fiscalía, ni en las instituciones que tengan que ver con el acceso a la justicia. Y lo otro, lo que se ha evidenciado es que hay un aumento de una u otra manera de los indicadores relacionados con las personas de sectores sociales LGBT. Por ejemplo, hay un aumento de organizaciones sociales, hay un aumento de iniciativas de visibilización y promoción de dinámicas, realidades y sentires de las personas LGBT, hay un aumento de acciones de la institucionalidad, pero también hay un aumento de vulneración de derechos. Entonces pensamos que este tipo de aumento de estos indicadores relacionados con las personas sectores sociales LGBT está relacionado, uno, en Bogotá con la formulación de la política pública, y dos, que las organizaciones sociales y las personas de sectores sociales LGBT están en un proceso de empoderamiento. Aquí tenemos algunos casos que se habían atendido hasta diciembre, hay que actualizar un poco la cifra dependiendo de cada una de las localidades y dependiendo de cada una de las identidades políticas. Hemos identificado que todavía que existe una presencia de grupos al margen de la ley en Bogotá, en donde consideran a las personas de los sectores sociales LGBTI como objetivo militar, especialmente a las mujeres transgeneristas, el ejercicio de la prostitución. Todavía se sigue presentando abuso policial, especialmente contra mujeres transgeneristas en el ejercicio de la prostitución, aunque en los últimos meses ha disminuido fuertemente todo el tema que tiene que ver con el abuso de la fuerza pública. Hay prácticas que promueven algunas organizaciones de ultraderecha, neonazis, en donde consideran que las personas de sectores sociales LGBT son anormales y justifican la vulneración y la agresión de los derechos cometidos contra ellas y contra ellos. Igualmente se sigue presentando una violencia intrafamiliar cuando personas de los sectores sociales LGBT deciden visibilizar su identidad de género y de su orientación sexual. Son víctimas de agresiones físicas, verbales, psicológicas, económicas por parte de otros integrantes de su núcleo familiar. Las mujeres transgeneristas, las mujeres lesbianas y los hombres gays, y los más vulnerados de los sectores sociales. En el caso de la educación existen presiones a educadoras y a educadores que desarrollan estos programas que tienen que ver con la diversidad sexual, las presionan para que sean trasladadas y trasladados. La homofobia, la lesbofobia, la bifobia ha permeado fuertemente las estructuras. Todo el tema del manoteo, todo el tema del acoso escolar, todo el tema del abuso, todo el tema de la violencia física, de la violencia verbal, de la cual son víctimas las personas al interior de las instituciones educativas, son supremamente altas, pero también no hay acciones claras dentro de las instituciones educativas que puedan por lo menos prevenir o intervenir este tipo de vulneraciones de derechos. Entonces, igualmente, en el caso de salud, no hay una adecuación institucional, no hay protocolos diferenciados para mujeres lesbianas ni para mujeres transgeneristas en las instituciones de salud. Entonces, sentimos que de una u otra manera hay una omisión por parte del Estado frente a intervenir a las necesidades y problemáticas de las personas sectores sociales LGBTI, pero también sabemos que muchas mujeres transgeneristas no acceden a los servicios de salud por desconocimiento, por miedo o por ser revictimizadas por las servidoras y servidores públicos también. Igualmente, sentimos que todavía falta, no hay una adecuación institucional que permita todavía poder decir estamos garantizando los derechos de las personas LGBT, estamos avanzando. Es una situación, es un tema muy complejo, es un tema que ha generado una transformación al interior desde la institucionalidad, es un tema que ha generado cuestionamiento de la manera de cómo se ha edificado la institución, porque la institución se edifica a partir de un pensamiento, de una mirada, de una forma de ver el mundo, y también esas miradas también permean fuertemente la estructura de la institucionalidad. Todavía se siguen presentando casos en donde servidoras y servidores públicos vulneran los derechos de las personas LGBT. Entonces, frente a estas situaciones, ya para terminar,
Frente a esa situación, el distrito se diseñó entonces un instrumento para intervenir esta situación, que es la política pública, que es el acuerdo 371, y que el acuerdo 371 está en la hojita, de una fotocopia que les entregó Cristina que le entregó Cristina a ustedes. Entonces, la política pública de una u otra manera ha sido como el principal instrumento que tenemos hoy en Bogotá. En el periodo de la Bogotá positiva se invirtieron 12.000 millones de pesos dirigidos a garantizar los derechos de las personas LGBT, desde el sector seguridad, gobierno y convivencia, desde el INDEPAC, desde el sector salud, desde el sector educación, desde el sector cultural, recreación y deporte, desde el sector integración social y desde el sector de desarrollo económico. Estas iniciativas, estas acciones de una u otra manera han permitido avanzar un poco, posicionar el tema al interior de la administración, pero también colocar el tema en la ciudadanía y en lo público. Entonces la política pública ha sido un gran instrumento y que hoy se ha convertido en el principal marco de referencia obligatorio para la formulación de políticas públicas en otras ciudades, inclusive en otros países, podríamos decir. Una de las situaciones que mencionaste era en las instituciones de salud la ausencia de protocolos diferenciados. Esa situación fue planteada dentro de la política. ¿Se ha empezado a trabajar en eso? ¿Ya? Sí, lo que pasa es que en salud se han adelantado procesos de sensibilización a servidoras y servidores públicos, se han adelantado, se ha armonizado la mirada de la política pública con otras políticas públicas, pero los protocolos todavía no están. Y ese debe ser el reto que tiene que tener la próxima administración. Pero también hay otros retos. Un ejemplo, el tema de la transformación corporal. ¿Cómo garantizamos la transformación corporal de las mujeres transgeneristas y de los hombres trans? ¿Cómo adelantamos procesos que tengan en cuenta que las mujeres lesbianas no quieren hacerse muchas veces la citología, precisamente por miedo a que le introduzcan aparatos entre su vagina? O sea, es un proceso que tiene que llamar un poco la atención, en que la misma ciencia o la misma ciencia de la salud se ha edificado bajo una mirada heteronormativa y se ha pensado desde ahí, y no se ha pensado que existen otros seres humanos con otras particularidades. Entonces yo creo que es un reto el tema de los protocolos diferenciados, de seguir fortaleciendo el tema de servidores y servidores públicos, los procesos de sensibilización e información, porque muchas veces son ellas y ellos que no atienden de manera adecuada y digna a las personas del sectores sociales LGBTI. Un ejemplo, cuando llega una mujer transgeneriza en habitabilidad de calle, ¿qué percepción prima más? Si prima el tema de los derechos o prima los imaginarios o las percepciones que yo tengo sobre ese ser humano. Una pregunta. CIRI son siglas de... Comité Interinstitucional de Reacción Inmediata.